Bueno, esperemos muchachos, me confirman si sí se ve la transmisión porque me parecía que estaba malo el internet y posiblemente no estén en vivo. Si estoy en vivo, me confirman. No, no me parece que estén en vivo. ¿Alguien que me comente? Porfa, alguien que llegue. No, no me aparece. A ver, ya, me apareció el en vivo. ¿Cómo van chicos? ¿Cómo están? Raro, ahora sí, Nubia Adriana, buenas noches. No sé por qué no me estaba apareciendo el en vivo, muchachas. Es que el internet ha estado malito. Mediodía se fue terriblemente. ¿Me confirman si vieron el resumen? No, pues que vieron, si toca esperar a que se termine el en vivo, ¿cierto? O espere, yo miro si esto se puede devolver. No, no me deja devolver. ¿Cómo van chicos? Pero yo creo que sí leí. De todas maneras, si alguien no tiene la vuelta 19, me habla y se las leo. ¿Listo? Porque esta que vamos a empezar es la 20. Para no atrasarnos más, esta que voy a empezar es la vuelta 20. Si caso tal, usted dice, ay, profe, no, la 19 no la leyó, porque la acabé de leer, pero de pronto acabaron de llegar, entonces no pasa nada, chicos. Pero la 19 fue la que terminé. Esta que voy a empezar, apenas la voy a empezar y es la 20. Bueno, chicos, acá ya me queda 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 color vino, porque estamos empezando la vuelta 20, es la que empezamos. Leticia, usted empieza a tejer desde el comienzo, que cada vez que vengo a verla lleva un pedazo hecho. Disculpe, usted tiene un canal para ver desde un comienzo. Este es mi canal, señora Leticia. Señora Leti, dice señora Leti Ramírez, este es mi canal. Entonces usted acá en mi canal, que es Creaciones Mari Crochet Colombia, míralo, Creaciones Mari Crochet Colombia, usted entra ahí. Obviamente le tiene que dar suscribirse, si no, pues no es que le muestre mucho, pero usted entra ahí, no sé cómo les aparece a ustedes cuando ven mi canal, pero usted busca, está principal, video, short, en vivo, usted busca en vivo. ¿Por qué tiene que buscar en vivos? Porque ahí es donde hemos tejido esta mochila. Mire, acá está. Esta fue la primera parte. Si usted no lo busca en los en vivos, no lo va a encontrar. Tiene que ser en el en vivo. Espere que pase esta publicidad. Míralo, ahí estamos hablando de la mochila que vamos a hacer, el material, y ahí se empieza a tejer desde la primera vuelta. Dice, ¿cómo se llama esta mochila? Ve, perdón, mochila en crochet. Dice, ay, no encuentro el título de esta mochila. No sé por qué me aparece a mí así, perdón, chicas. Pero este es el primer video y está... oye, no me aparece el título. Raro, chicas, que no me aparezca el título. ¿Cómo pegar boquilla? Ve, acá dice Creaciones Mari Crochet Colombia, están en vivo, pero es que debería decir como esta, mochila en crochet, técnica guayú. Eso debería decir este video. Mochila en crochet, técnica guayú, diseño flor dorada, vuelta 1, vuelta 2, vuelta 3. Y no me aparece, pero está de... Tampoco le veo fecha. Bueno, en todo caso, muchachas, sí tengo que checar. Lo que pasa es que el internet lo tengo súper malísimo, posiblemente porque todo dice mochila en crochet, técnica guayú, vuelta tal. ¿Sí ven? Entonces ahí se fue avanzando, para que veas que sí lo avanzamos desde cero. Y por eso usted lo ve y cada vez lo ve más grande, porque obviamente todos los días avanzamos un pedacito. Pero si ella se empezó desde esta primera vueltita. Desde esta primera vueltita, simplemente chécalo hacia atrás y ahí vas a encontrar toda la secuencia. Argelis, buenas noches, se está dejando muy linda. Sí, cada vez la veo más bella, cada vez está más linda. Esta es la vuelta 20 y dice que van 4 dorados en el centro. Entonces acá cambio a dorado y dice que va 1, 2, 3, 4. Y acá vamos a tejer 1, 2, 3 beige,
Vino tinto, porque estoy pensando en beige. Venga que este celular está como torcido. Vino tinto. 1, 2, 3, color uva. Estoy con el vino tinto del caballo. Les voy a mostrar el caballo porque siempre me dicen, ay, pero esta señora que vino tinto, que rojo. No, no. Mire, estoy haciendo este caballo y es vino tinto rojo y beige. Por eso, perdón, es que acabo de terminar esta clase. Miren este caballo hermoso. ¿Y quién reconoce este logo? Alguien que me diga este logo de qué artista es. Miren. Este logo es de un artista divino, espectacular. Alguien que me diga de qué artista es. Y miren ese caballo hermoso. Entonces me quedo con los colores del caballo porque recién acabo de terminar esa clase. Buenas noches, ¿cómo está su día? Jaja, me equivoqué. ¿Por qué que se equivocó, señora Día? Dice Diable. ¿Por qué que se equivocó? Cuéntenos. Ah, en la noche. Aquí es de noche, son las 9 de la noche. Sí, señora. Diana, hola niña Seuri, buenas noches, buenas noches, buenas noches. Acá dije que 3 color uva, sí, y voy a hacer todo esto dorado. Eso, sí señora, este es el logo de Jason Jiménez. Entonces estamos haciendo un hermoso caballo con ese logo en la parte de atrás. Muy bien, si hacen la tarea ustedes. 2 dorados sobre vino, sobre uva. 1, 2, 3, 4. Acá 4 uva. Ya les leo, de todas maneras yo hago el primer motivo y ya les leo. Acá. Tres dorados. En la otra vuelta, en la 22, no, esta es la 20. Entonces en la 21 vamos a estar en la mitad del diseño. Ya la mitad de nuestro hermoso diseño de la flor dorada. Los 4 dorados acá. Y todo este 4 color uva. Sí, sí se ve la diferencia. Y los dorados, pero no, estos dorados son más de 4. Yo pensaba que eran 4, no. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 color uva. Y los 4 dorados para formar el caracol. Acá. Que ya es terminando mi pequeño caracol. Listo. Y acá queda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 color uva ahí. Porque acá siempre voy a tener uno menos. ¿Listo? Entonces, chicas, les confirmo cómo queda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 color uva, pero la secuencia va a quedar todas de 8 en ese espacio. 4 dorados, 3 color uva, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dorados, 4 color uva, 3 dorados, 4 color uva, 6 dorados, 3 color uva, 4 dorados y los 8 color uva. Esto es lo que vamos a repetir en esta que es la vuelta 20. No, vuelta 20. Esperen, yo la cuento. Sí, vuelta 20. Esta es mi vuelta 20. ¿Listo? Listo, listo, listo.
los 4 dorados. Hola Víctor, Alba, buenas noches, bienvenidos. Los 3 color uva y los 6 dorados. Hola Víctor, buenas noches. Acá 6 dorados, que es otro pétalo que empieza a crecer acá. Con los 2 color uva. Los 4 color uva encima de estos dorados que tenía la vuelta anterior. Listo. Los 3 dorados para que empiece a verse muy bonita. 1, 2 y 3. Nuevamente 4 color uva. Josefina, buenas noches, bienvenida. Nosotros por acá avanzando que ya vamos a llegar al centro de la mochila y se va a empezar a ver muy bonita. Muy bonita. Esta mochila es espejo en las 4 partes. Pero lleguemos al centro y les explico. Porque ella es exactamente igual. Si la dividimos en 4 partes, es exactamente igual. Seguimos con los 3 color uva. Hoy terminamos la mochila tricolor, la de bandera, la de los 3 colores. Amarillo, azul, rojo, pero en forma de bandera. O sea, no es solamente los 3 colores, sino que de verdad es en forma de bandera. A ver. Para mañana, chicas, vamos a hacer el monedero de Amo a Colombia en la página donde terminamos la mochila. A mí se me olvidó decirles a las chicas porque en esas y las otras estábamos entretenidas que íbamos a hacer la mochila de sombrero volteado, pero la señora que la quiere como que aún no se ha decidido. Entonces vamos a hacer el monedero, ya hicimos cordón, pompón y fajón. Entonces vamos a hacer el monedero y con eso tenemos el resto de la semana a ver qué decide la compañera. Señora Mina Beatriz Paloma, buenas noches, Mari, bendiciones desde Cartagena, gracias por estar acá, gracias Blanca, buenas noches, Diana, profe, esa mochila queda más linda y con esos, ay sí, espere que la tengo acá, quedó muy bella, miren que es que se me había caído allá abajo, entonces yo, mírela, así quedó esa mochila tricolor, quedó bella, bella, bella. Quedó muy linda, chicos. Entonces le vamos a hacer el monederito mientras la chica se decide, ¿ok? Que de todas maneras no pasa nada si la chica no se decide por el sombrero volteado. Nos vamos con otra mochila porque ustedes saben que pedidos es lo único que tenemos para sacar adelante. Natalia, buenas noches. Novia Adriana, ¿qué material para el monedero? Lo que le haya quedado de la mochila, exactamente lo mismo que le haya quedado, porque va a ser amarilla, azul y roja. Entonces, el mismo material que le haya quedado con eso. No se vaya a poner, profe, es que la primera clase sí está y empezó a realizar el 1 de junio, o cómo hago para poder tejerla. Sí, novia Adriana. Sí, el material que le haya quedado. Yo de hecho tengo, miren, en la misma, espérese acá, ¿dónde tengo mi canastita? Ay, ya iba a decir yo, ay, la perdí, no, en la canastita, como ya, vea, hasta recibo la luz llegó ahí. Mire, lo mismo, y miren, por acá tengo el amarillo, vea, y tengo un poquito de negro, vea, estos son los materiales que me quedó a mí en mi caso. Bueno, no, a mí me quedó un poquito más de amarillo, sino que lo había cortado para hacer un baloncito. Entonces, miren chicos, esto es lo que me quedó a mí, negro, amarillo, azul y rojo.
Entonces, con eso lo voy a hacer. No les había mostrado, no les había presumido la cosa divina, cómo me quedó la mochila. Miren, ya le coloqué. Todavía falta pulirle, quitarle todos esos pelitos de ahí. Pero vea, así va a quedar. Entonces, cuando la persona se cuelgue la mochila, ella se va a recoger con la cargadera. Entonces, miren, así queda. Queda la cargadera así, para que la persona la lleve colgadita. ¿Sí ven, muchachas? Y miren esa hermosa cargadera. Así me quedó la mochila, yo no se las pude presumir. Entonces voy a terminarle de cortar pelitos, cositas que le sobren, y ya la dejo listica para entregarla, yo creo que mañana en la tarde. Ya le coloqué el fajón, yo no sé por qué no se las mostré. No, voy a hacerles un videito y se las presumo para que vean lo linda que queda. Y a ver quién me la modela para que vean lo bonita que queda puesta. Ah, tengo que dejar uno libre. Y acá. Simplemente punto sobre punto. Y acá los dos que había hecho color uva en la vuelta anterior. Y ya. Seguimos. Diana Ballesteros, profe, quería esa mini. Sí, muy linda. Hoy casi se la lleva Seuri, pero no le había hecho el otro pompón y Seuri, ay, ese. Y yo, no, Seuri, ya está vendida. Ya. No, usted hace otro, usted hace otra. Y yo, no, y también me falta hacerle el otro pompón. Y ella como que venía de afán, entonces dijo, pues sí. Entonces ahí llegamos de acuerdo que ella tenía otras mochilas. Yo, no, no, usted tiene más. Entonces dijo que sí, que tenía razón. Entonces, pero sí, enamorada de esa mini mochila que es que llevársela. Y yo, no, 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 no. Porque yo ya la vendí. No la he entregado porque le estaba terminando de pulir el fajón. Pero sí es que es muy linda. Llena de flores y todo, es muy bella. Pero sí. No, igual estoy haciendo más por ese mismo tamaño. Estoy haciendo más mochilas que van a quedar también con esa misma cargadera, para que puedan, las chicas que necesiten la mochila mini, pues puedan comprar conmigo. Acá. Y acá. El último. Ya va estando muy grande la mochila, me toca irla doblando al paso que la voy trabajando porque está muy grande. Acá. Y los 4 dorados del caracol. Tres y 4. Esperen que estos puntos se aflojaron. Y de una se ve feo. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué es esa gritería, muchachas? ¿Quién metió gol? Estuvo a punto de meter gol. ¿Quién? ¿Quién? No, esos muchachos allá les va a salir una hernia. No, ese partido no lo deja concentrar a uno. Ustedes también se están viendo el partido, muchachas, o al menos escuchándolos de lejos. También andan en las mismas, sufriendo por el gol que no llega. Acá seguimos. La que quiere hacer este baloncito es solamente cómo se hace el baloncito acá en el canal. También cómo se hace el cordón y el pompón. Pero el baloncito que me habían preguntado mucho, que el baloncito solo si lo enseñaba, sí, yo lo enseñé a hacer para llavero y también para el cordón, para que quede de pompón. Sí, sí, está muy bollita, muy bonita mi mochila. No, yo tengo muchas mini mochilas, tengo que hacer en cualquier momento un en vivo solo para mostrar la cantidad de cosas que tengo disponibles. Cualquier momento hago un en vivo, chicas, para mostrarles. Esta señora Ana es de 180 puntos, sí es esta.
Esta es de 180 puntos porque la cuadrícula es múltiplo de 45. Cada flor de estas es múltiplo de 45. Yo pendiente de la clase y el partido sacaron polla y aposté. ¡Ay! ¿Y cómo va, señora Diana? Ahí hay esperanza de ganar. Cuente, cuente. ¿Usted cómo va? ¿Qué marcador? ¿A qué marcador la apostó? Ay, muchachas, muchachas. No, nosotros trabajamos en el centro y lo hacíamos a ciegas. Entonces, cualquier persona colocaba un listado. Lo que se le fuera ocurriendo, eso iba colocando. Y entonces le decían a uno, por ejemplo, si salían 15 posibilidades o 15 resultados posibles. Entonces le decían a uno, salieron 15 posibles, 15 resultados posibles, escoja del 1 al 15. Entonces uno, por ejemplo, decía el 15. Entonces otra persona escogía otro, y cuando ya se repartían todos los números empezaban, bueno, número 1, dice que empate. No, empate puede ser 0-0, empate puede ser 1-1, empate puede ser 2-2, empate puede ser 3-3, ¿no? Entonces por eso salían muchos posibles resultados. Luego, 0-1 ganando tal, 0-1 ganando el contrario. 2-1 ganando, por ejemplo, Colombia, 2-1 ganando el contrario. Entonces, por eso resultaban muchas posibilidades. Y pues, obviamente, como era ciega, entonces yo escogía, por ejemplo, el número 10 y el resultado que hubiese ahí era ya la suerte. Ay, cuando se terminaba el partido decía uno, no, pues obviamente era la suerte. Y nos damos cuenta, obviamente, sí, cuando ya todos escogían su número, ya le decían a todos qué le tocaba. Por ejemplo, si yo escogía el número 10 y decía, por ejemplo, 6-0 ganando Colombia, pues me tocaba hacer fuerza a que metieran esos 6. Entonces lo hacían sufrir a uno porque uno ya sabía con qué resultado iba a ganar uno. Era muy, muy chistoso. Nosotros sí teníamos, pues en la empresa, era una empresa grande, muchos compañeros, pero sí teníamos una quesa. Por Dios, nosotros decíamos, ¿cómo hijo de madre si esa ciega, esa vieja gana? Se ganó por ahí unos 3, para ese tiempo, yo no sé si era un mundial, me imagino que sí, se ganó 3 partidos esa muchacha. Y pues hacía ciegas, se supone que sin trampa de nada, y no era ni siquiera familiar de los dueños, como para decir uno, no, pues claro, es que tiene rosca. No, nada, nada, nada que ver. Entonces sí, era muy chévere, muchachos. Y lo hacíamos por divertirnos porque no era mucho el dinero. Pero sí, divertimos muy chévere. Pero sí, señora Ana, ahí es donde uno sufre, cuando uno ya sabe cuánto necesita que saque el equipo al que uno le apostó. Sí, ahí es donde uno sufre. Ay, sí hace uno fuerza con ganas. Sí, era muy entretenida esa dinámica. Bueno, terminé la vuelta y vamos a empezar. Miren, muchachos, miren lo hermoso que queda. Y empezamos la siguiente vuelta, que en este caso, esta que acabamos de terminar fue la 20. O sea que vamos a hacer la 21. Esta es la 21. Y dice que va todo vino tinto hasta el centro. Maritza, buenas noches, hermosa mochila desde el corazón Sucre, costa atlántica. Soy amante del solo hago puntos básicos, pero no sé hacer formas, tejidos con patrones sin aguja, no sé. Señora Maritza, estos son puntos básicos, de hecho es punto bajo, el punto bajo que es el más básico de todos. No hay que enhebrar la aguja, no hay que hacer lazada, no hay que hacer más, sino punto bajo. Este es el punto más básico, yo creo que de la familia del crochet, porque listo, el punto deslizado es básico, el punto cadeneta es básico, pero es que el punto bajo es, no sé, yo siento que, digamos que es el tercer punto básico, entonces dejémoslo que va. Cadeneta, cadeneta, no, el segundo, porque es, bueno, anillo mágico, cadeneta y punto bajo. Yo siento que ese es el orden, porque antes de la cadeneta no existe nada, el anillo mágico. Entonces, antes de una cadeneta hay un anillo mágico, nada más. Entonces está el anillo mágico, está la cadeneta y este es el punto bajo.
De ahí para arriba ya sigue punto medio alto, punto alto largo, y ahí pues todos los otros puntos que se han inventado, se han creado como puntos de fantasía, pero en sí este es el tercer punto de los puntos bases. El punto base así que yo digo, no, o sea, antes de ese no hay nada, es el punto, el anillo mágico. O sea, antes de un anillo mágico no hay nada, ni siquiera la cadeneta, porque es que la cadeneta es muy similar al anillo mágico. Entonces, está primero el anillo mágico, ahí sí la cadeneta, y ahí sí siguen puntos bajos y en esa secuencia. Así que si usted ha tejido, esto es algo que hace parte de pronto del conocimiento que usted tiene, y es irle mezclando ¿qué? Ya cositas que hacen parte de la técnica Guayú. Ya esto de guardar el hilo alma, de hacer el cambio de color, de hacer los aumentos en el momento que usted esté tejiendo para que el fondo no se encoque, no se cierre, eso ya hace parte del diseño, pero no es muy complicado. Son cositas que ya complementan, pero hace parte del mismo tejido. Ya, Jenny, buenas noches, señora Jenny, ¿cómo está? Hola, hola. Voy a hacer esta vuelta y ya les confirmo cómo me quedó. Este es el centro de todo mi tejido. Este es el centro de todo lo que nosotros estamos tejiendo para la mochila. Esto, lo mismo que hicimos abajo se va a repetir arriba, lo mismo que se está haciendo a este lado se va a repetir a este, lo mismo que se hizo acá se va a repetir acá, lo mismo que se hizo acá se va a repetir acá arriba. Esta mochila es como una naranjita partida en 4 cascos. En 4 cascos iguales, aclarando eso. Acá este es el centro de todo. Ya ahorita se los leo. Aquí solo un vino tinto, sí señora. Solo uno, sí. Listo. Vamos con un puntico vino tinto acá. Los 2 dorados. Este diseño lo cambia mucho esta parte de acá que va toda vino tinto. Hace que todo tenga otra forma. Estos puntos que estoy haciendo acá, que es totalmente vino tinto. Hace que se vea la mitad de todo. Mire, entonces lo que yo les digo, vea, esto es como si llegara acá y partiera acá, como si esto fuera un casco. Exactamente lo mismo, y arriba se hace lo mismo, entonces como si usted partiera 4 cascos y queda exactamente la misma mitad. Y esta es la mitad de toda la mochila. Acá todo vino tinto. Acá llego al dorado y hago 2 dorados, 2 puntos sobre punto, un vino tinto, 2, 4, 5 dorados, un vino tinto, 2 dorados, un vino tinto, 2 dorados, color uva, perdón, se me olvida que es color uva, 5 dorados, un color uva, 2 dorados, y acá todo vino tinto o color uva, muchachas. Es que el caballo lo tengo en la cabecita. Esperen que le adelante unas 5 o 6 vueltas y todos los días lo muestro acá el avance, porque es que está muy hermoso ese caballo. Es rojo, vino tinto y un color como beige. Miren, chicos, sigo avanzando. Vean todo. Esto hace que cambie mucho el diseño, pero para bien, no para mal. Yo siento que mejora mucho el diseño esta línea que va tan grande de puntos vino tinto. Mire, está el último punto vino tinto acá. ¿Sí ven? Entonces esto va tomando otra formita. Esta parte de acá, que es como si llevara un caracol también. ¿Sí ven? ¿Sí ven que todo hace parte del diseño? Esta mochila es muy linda de hacer porque aunque el motivo no es como que diga uno, cuando uno ve la flor sola, no es que se imagine uno todo lo que hace al hacer 2 motivos seguidos, o 3 o 4 como en este caso. Pero sí tiene mucho que ver.
Diana, cada vez se ve, sí, la flor empieza a verse más linda. Fanny, ¿cómo se llama esa forma de tejer? Técnica Guayú. ¿Cómo se llama esa forma de tejer? Técnica Guayú, señora Fanny. Esta es la técnica Guayú. La gente la confunde con la técnica tapestry, pero no, esta no quedan hilos internos, no quedan hilos que se ven. Entonces esto es técnica Guayú como tal. Los dos dorados, el color uva. Sí, se llama técnica Guayú. Nosotros la enseñamos en las páginas en este canal. Este es nuestro canal de Creaciones Mari Crochet Colombia. Acá enseñamos a tejer, tenemos videos y también tenemos en vivos como este que quedan grabados y guardados para que cuando usted lo quiera repetir perfectamente pueda tomar la clase completa. Y vamos avanzando poco a poco. Nubia Adriana, profe, se ve complicado, pero al realizarla es muy fácil, muy fácil, muy fácil, muchachas. Es muy sencillo y mire que es más bien rápida. Hay partes donde lleva mucho punto del mismo color. Por ejemplo, ahora mire el color uva, todo el montón que lleva color uva. Y claro, al uno verla dice uno, ay Dios, ¿cómo será? No, porque es que usted se enfoca en que va a ser este pedazo, esto, que usted va a hacer esta. Ya terminó esta, pues repite exactamente lo mismo en esta. Y ya uno se enfoca que hace una individual, a que no va a ser todas las cuatro, sino una individual. Entonces uno la va a entender mucho mejor. Y lo que yo les digo, que se divide en cuatro partes, también es muy fácil de entender esa parte. Ahí vamos aprendiendo cositas, cómo ver, por ejemplo, los patrones, los tejidos. Eso es una buena forma de decir cómo los ve uno, cómo los va a interpretar. Que esa es la facilidad que tienen algunas personas. Interpretan diferente y aprenden más rápido. Por ejemplo, mi hijo cuando teje fajones, él los interpreta de una forma loca. Él me dice, mamá, si la mariposa está a la derecha, entonces yo tengo que pasar, por ejemplo, la cala de palo. Si la mariposa está a la izquierda, tengo que pasar la cala de tonón. Yo no. Yo simplemente sé que si pasé de derecha a izquierda, entonces ahora tengo que pasar de izquierda a derecha y ya. Pero él sí, él me dice, no, si la mariposa está a este lado es porque hice tal. Ay, yo no. Yo, ay, no, hijo, no me enrede, déjeme así porque no le entendí nada. Entonces sí, hay diferentes formas de ver el tejido y hay personas que aprenden más fácil de una manera que de otra. Que yo siempre les digo, cuando yo empiezo taller de principiante, les digo, chicas, yo lo explico de 20,000 formas diferentes, porque tengo chicas que lo han entendido así, pero tengo chicas que se les dificulta y dice, profe, yo la única forma de entenderlo es de tal manera. Entonces uno empieza a saber explicar de muchas maneras diferentes para que como que les quede sonando. Sí, chicas, sí. Acá ya va todo vino tinto. Me escriben cuánto vamos, muchachas, cómo va el partido 0-0, cómo vamos. Escriban porque yo me lo estaba viendo en el otro celular, pero no me concentraba bien, echándole ojo para allá. Entonces me confirman cuánto vamos, muchachas. Vamos ganando, vamos perdiendo o vamos bien. Bien llevados del susto. Miren, acá van muchos color uva. 0-0, gracias chicas, 0-0. Vamos cansados, vamos cansados después de sudar litros de agua. Vamos llevados. No, muchachas, todavía hay posibilidad. ¿Cuánto nos falta? Hay posibilidad, ustedes saben que en el último segundo todavía se puede. Hacer goles, no recibir, hacer goles. En el minuto, en el último segundo todavía se puede, muchachas, denme esperanzas. Rosa, buenas noches, novia Adriana, 30. Faltan 30 metros. Faltan 30 metros para que se acabe el partido. No, señora Nubia, usted sí la embarró más. Imagínate, faltan 30 metros. 30 metros o 30 segundos. 30 minutos. Sí, porque si son 30 metros, para que esos muchachos se desmayen después de correr tanto. Alba está bien pesado. Ay, no, chicas. Pero Colombia pierda, gane o empate, ¿sigue o sí, cierto?
¿O ya se va quedando? Ay, muchachas, me empezó a dar el susto. No, 30 minutos es mucho tiempo. Alcanzamos a meter 3 goles, 3-0. Claro, alcanzamos a meter 3-0, muchachas, ganando Colombia. Acá. Un solo color, uva. Llevamos solo 3 puntos y de segunda. O sea que con esos 3 puntos no alcanzamos a hacer nada. Sí o sí toca que gane hoy. ¿O le queda otro partido? No, sí, vamos, llevamos 3 puntos, quiere decir que nos queda otro partido, ¿cierto? Ay, muchachas. 2 y un puntito acá. Hola, señora Rosa, buenas noches, bienvenida. Nosotras por acá pensando en fútbol y asustadas que no. Sí, pasemos. Venga que acá empieza a ver muy lindo. Solo uno porque tengo que hacer los 5 dorados. Ana dice 0-0, no muchacha, necesitamos 3-0 ganando Colombia. Porque recuerden que nosotras apenas estamos tejiendo las mochilas tricolor y necesitamos que las mochilas de verdad se puedan lucir. 5 y uno dorado. Ay, sí, pero ya apenas escucho que la gente hace más fuerza. Y ahí sí se quedan callados solamente escuchando el partido, muchachas. Pero en silencio total. Seguimos todo color uva, que esta es la parte que más me gusta porque son muchos del mismo color. Miren. Acá solo color uva. Hasta que llegue al centro de la flor. Listo. Necesita ganar, dice Nubia. Ay, de razón, por allá mi esposo está que se rasca la cabeza. No, pero también con un gol ganamos. Tampoco es que estamos... Sí, o sea, con un gol ganamos, un gol nuestro. Sí, 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 sí. ¿Por qué negativos? No, 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 no. Positivos, muchachos, hagan fuerza, pero a lo bien. O sea, a que ganemos, al buen corazón, al buen sentimiento, al buen deseo. Ay, Dios. Sí, es que para ganar no necesitamos solo un gol, ¿acaso necesitamos más? Yo exageré pidiendo 3-0, pero no, 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 con un gol que ya, listo. Blanca Nubia toca ganar, pasan solo 2 del grupo. ¡Ay! Sí, toca ganar o ganar. Ah, porque Colombia está de segundo y si Colombia pierde, pues ya no quedaría de segundo, quedaría de tercero o quedaría más abajo todavía. Claro, entonces la única forma es que si está de segundo, siga de segundo. O no, bueno, no entiendo si ganas. Si gana, sé que es que no queda por fuera. Sí, esa parte estamos bien, ¿cierto? Están jugando muy bien, por eso hay derecho a ganar, muchachas. Yo acá hice el punto en el centro, sí. Sí, chicos, hay derecho a ganar. Venga acá. Un puntico en el centro, ya vamos a acabar para dejar la vuelta 22 empezadita.
No, estos muchachos están por allá que hablan de fútbol. Bueno, acá voy terminando mi vuelta. Ojalá no se me haya olvidado hacer el punto de ninguno por estar pendiente del bendito fútbol. Este punto acá tiene que quedar para poder que esta sea igual a esta y sea igual a esta. Y con eso sí son 4 partes exactamente igual. Por eso este diseño es tan fácil y a la vez tan sencillo, porque una cosa que usted haga diferente, un punto que no coloque, se va a notar la diferencia. Entonces, este patrón es uno, aunque usted lo ve fácil, es uno de los más exigentes que nosotros hemos tejido. Dice, si el partido queda hoy 0-0, se necesita empatar a Portugal. ¡Ay, juepucha! O sea que el ganar acá nos hace el camino más fácil. Empatar o ganar. Ah, ya voy entendiendo. Todavía nos queda un partido, pero si lo definimos acá, el otro es menos complicado. O sea, vamos a estar menos preocupados. Lo bueno es que están jugando como nunca, muchas posibilidades. Ay, señora Diana, yo le estoy haciendo fuerza que sí podemos, muchachos, sí podemos. No, sí podemos. Bueno, acá todo color uva, pero ya no hasta el otro lado, porque recuerden que yo ya tejí esta mitad. Entonces acá sí voy a tejer, miren, que es donde empieza o donde termina, que siempre hay una variante. Acá. Vamos a hacerlo hasta el centro, miren. Este es el centro donde yo empiezo y donde termino siempre, ¿ok? Aquí sí pasamos derecho porque sabía que no había terminado la vuelta. Aquí sí ya terminé la vuelta, entonces ya esto de pasar derecho ya no va. Miren, listo, entonces hasta acá la mitad. Porque acá va a volver a salir el caracol. Otro caracol como este, ¿ok? Ya les digo cuántos puntos me quedan. Esta es la vuelta 22. Ya la 21 la tejí. De acá me tiene que quedar 1, 2, 3 vino tintos para tejer 1, 2, 3, 4 dorados, que es más o menos a esta misma altura. Pero si algo usted cuenta, porque pues esta parte uno dice, bueno, tendría que contar todos esos vino tintos, pero en el caso mío yo me guío más porque tiene que quedarme acá punto sobre punto. Este punto vino tinto está todavía sobre vino tinto. Entonces, según yo, aquí empiezo los dorados. Que me quede 1, 2, 3, 4. Ahora, 3 vino tinto. 1, 2, 3. Entonces sí me quedó bien la división que hice porque me quedaron los 4 dorados y 3 vino tintos hasta llegar al dorado. Entonces sí me quedó bien la división. Vuelvo a repetir que esa era la mitad y esto se divide en 4 cascos. Entonces muy sencillo. De hecho, si yo quiero mirar el patrón perfecto y si no, yo acá arriba tengo que repetir exactamente lo mismo que hay acá abajo. Entonces, acá abajo, debajo de esta era la mitad. Entonces, yo tengo que separar esta mitad. Y acá abajo, ¿qué hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, punto sobre punto, 6. ¡Ay, gol! Muchachas, díganme que fue gol. Gol, gol, gol. Golazo, dice Nubia. ¡Ay, golazo! A ver. ¿Dónde tengo el partido? Golazo. ¡Ay, fue madre, muchachas! Golazo, golazo. ¡Ay, no me lo va a dejar ver! Es que como está... Gol, sí. Aquí hicieron alboroto de gol. ¡Ay, necesito repetirlo! Déjelo ver. Gol, gol. ¿Pero por qué muestran esas muchachas? Yo necesito es el gol y mostrando ahí unas muchachas. Ya lo localicé. Punto sobre punto. Ustedes saben que ahorita se los leo de todas maneras esto que voy a hacer. Espero que lo van a repetir, lo van a repetir. Me lo estoy viendo, muchachas.
Ah, nosotros estamos, sí, estamos con amarillo. Ay, fue pucha. Lo pasó allá. Ay, sí, y en medio de tanto azul y ese muchacho lo hizo. Ay, ese arquero apenas lo miró. No, pero ¿qué podía hacer? Sí, no alcanzó ni a decidir para qué lado iba. No alcanzó a decidirse para qué lado iba el balón. Cuando se dio cuenta para qué lado iba, ya lo tenía adentro, mi hijo. Son palabras de fútbol, no vayan a creer, sí, merecido, sí. Yo les dije, con un gol que hagamos, no lo ganamos, pero ay, muchachos, hagan fuerza, ¿quién quita 3-0? ¿Quién quita? Miren, chicos, exactamente lo de abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo mismo este. 1, 2, 3, 4 dorados, 4 dorados. 3 uva, 3 uva. Exactamente lo mismo. Yo por eso les decía, esta mochila, o sea, toda mochila normalmente es diseño espejo, pero esta más que cualquier otra. Aquí abajo hay 1, 2, 3, 4 vino tintos. Vamos a hacer 1, 2, 3 y 4. Aquí abajo hay 3 dorados, vamos a hacer esos 3 dorados. Porque la que acabamos de hacer, esta, pues es la del centro. Entonces ya nosotros nos vamos a ubicar del centro para abajo, del centro para arriba. Los 3 dorados y seguimos. Ay, muchachas, qué nervios. Acá, 4 vino tintos, 1. ¡Ay, gol! Gol. Muchachas, gol. Ay, no. Gol, gol. Adriana dijo gol. Otro, profe, otro. Ay, muchachas, otro. 3-0, muchachas. Hagan fuerza por ese 3-0. Se puede, sí se puede. Gol, 2-0. No, yo estoy haciendo fuerza para 3-0. Yo le dije a las muchachas, podemos, Y podemos. casi apostamos por el Congo porque estaba 4. Ay, ¿qué pasó? ¿Fuera de lugar? Sí, No, profe, no, sí, que fuera de no, lugar. la cancelaron. No, no, Por 4.000 pesos estaban pagando 60.000 por el Congo. no, y como iban a apostar ustedes en contra, dan ganas de darles con la varita. 60.000. No importa, pero es ser antipatriota, no señor. No señor. Ve. 1, 2 y 3. Que acá ya nos podemos ir con este lado. Entonces, hasta acá lo que yo les decía, lo mismo que abajo lo vamos a hacer arriba. Pero acá también podemos tener en cuenta una cosa. 1, 2, 3 dorados y vamos a hacer lo mismo que acá. Entonces, acá hay 1, 2, 3, 4. Acá hice 1, 2, 3, 4. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá tengo 3. Acá tengo 3. Y me muestra 4 dorados, 4 dorados. Entonces, por eso es por donde lo mire. Ay, ahora sí, gol. Ahora sí. Ahora sí, gol. Gol, ahora sí. Este sí o tampoco. No. No, por allá están. Sí, sí. Unos dicen que sí, gol, gol, gol. No, otra vez invalidado. Ah, pucha. No. No, muchacha. 4. No, todavía podemos, muchachas. ¿Cómo no? Miren, chicos, miren, chicos. ¿Sí ven lo bueno que se ve, que es en espejo? Y lo único que tienen que tener en cuenta es eso, que cuando ustedes lleguen acá, encima de los dorados, van a ser dorados. Ay, fue madre. No, pero todavía podemos meter muchos goles, muchos. Miren, chicos, todo color uva. Si los quieren contar, no hay problema. De hecho, ya se los cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 color vino. Pero realmente usted sabe si eran 8
acá. Estos 4 dorados y que queden los 3 color uva. Ahí sí dice usted, sí lo hice bien. Acá. 4 dorados, 3 color uva. Acá. 1, 2 y 3. ¿Sí ven? Entonces sí, quedan 8 acá. Y vea el dibujito que se va formando acá. Mire, acá se formó el caracol con color uva. Acá se va a formar otro hacia arriba, hacia allá y para adentro. ¿Sí ve que en los bordes también se forma? 2 goles anulados, muchachas. 2 goles anulados. Vamos a ver, vamos a ver. Y acá los 5, 6. 2, 3, 4, 5 y 6. Miren lo bonito que va quedando. Todo hace parte. Pues chicos, vamos a dejar la clase hasta ahí. Vamos a terminar de ver el partido. Hagan fuerza que sea 3-0. Hagan fuerza que sea 3-0, muchachos. Ya entendieron cómo va esta vuelta, ¿cierto? Perfectamente bien. Miren lo hermoso. De acá para arriba empieza a quedar igualitico que de aquí para abajo. Nada, chicos, vámonos a ver el partido porque tengo ya nervios. Nada, chicos, descansen, nos vemos mañana, hagamos fuerza, que ganemos. Gol, 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 solo necesitamos gol. Bueno, chicos, no sé, cualquier cosita me hablan por WhatsApp, digo que no sé porque estoy viendo la pantalla y dice gol, pero dicen no fue gol. Bueno, muchachos, una horita de clases, a pesar de partido, nos fue bien con la horita de clase. Acá obviamente no está, porque recuerden que es que terminé acá. Entonces, cuando llegue acá, va a quedar este acá. Y ahí nos vamos a dar cuenta cómo va a ir avanzando uno al lado del otro, porque hasta ahora veníamos muy parejo, pero si se dan cuenta, vean, aquí es donde termina. ¿Sí ve? Siempre una vueltica más arriba. Entonces no se asusten por eso. Bueno, nada, chicos, vámonos a terminar de ver el partido. Nos vemos mañana. Dios los bendiga. Hasta mañana. Gracias.